Como estamos viendo la armadura de Dios, vamos a ver cómo podemos derrotar la tentación, cómo podemos derrotar al diablo que viene a tentarnos, y vamos a ver el ejemplo de Jesús, cómo Él utiliza la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para derrotar al enemigo. Y dice en el capítulo 3, vamos a ver también parte del 4, pero el capítulo 3 de Mateo, versículo 13, dice así. Jesús va a ser bautizado, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos se fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después que de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. En Efesios 6 hemos leído que el diablo lucha contra los cristianos, y el diablo lanza sus flechas, sus dardos de fuego para hacernos pecar, y que el diablo, por lo tanto, quiere vencernos, y estamos en guerra contra él, y él está en guerra contra nosotros, porque todo lo que él quiere es dañar nuestras vidas. Todo lo que él quiere es apartarnos de Dios. Y para apartarnos de Dios, nada mejor que el pecar. Porque cuando pecamos, nos separamos de Dios, nos apartamos de Él. Y lo primero que vemos en la Biblia es que el fracaso de Adán y Eva fue tan grande, porque en muy poco tiempo el diablo engañó a Adán y Eva, los tentó, y ellos fracasaron, fallaron, pecaron. Y a través de ellos vino esta ruina que estamos viviendo ahora. Pero Jesús, el Hijo de Dios, el segundo Adán, Él sí venció a la serpiente. Él sí venció a la tentación. Y Él lo hizo con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y es una herramienta, es un arma de ataque. Tenemos el escudo de la fe y tenemos la espada del Espíritu. El escudo de la fe es para defendernos de los dardos de fuego, y la espada del Espíritu es para contraatacar con el fin de que el diablo huya. Y es por eso que vamos a ver hoy cómo el Señor Jesús utilizó la espada del Espíritu, el escudo de la fe, para defenderse de las artimañas, de los dardos de fuego del diablo. Tú tienes que esperar que si eres un cristiano, el diablo te va a atacar. Si el diablo no te ataca, es que eres un cristiano que estás de baja, o estás en el cuartel y no estás en la guerra, no estás en la lucha. Porque el diablo te odia. El diablo odia lo que Cristo ha hecho contigo, y él te va a tentar de 1000 maneras para apartarte de Dios como y cuando sea. Y por lo tanto tenemos que, como dijo Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto pero la carne es débil. Por eso necesitamos estar preparados para la guerra. Y hemos leído, ya lo hemos leído antes, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra ¿qué? Las asechanzas del diablo. Luego entonces, como tenemos un enemigo que no se va a parar, tenemos un enemigo que no se va a quedar en su casa, no se va a echar la siesta, va a estar constantemente contra el pueblo de Dios. Necesitamos revestirnos de la armadura de Dios, de todas las partes de ella, y así poder
resistir la tentación, resistir al diablo. El diablo cuando te ataca con la tentación. No te ataca con otra cosa, porque necesita que tú peques para que él se saque con la suya. Por eso Jesús fue llevado al desierto y el diablo allí le tentó. Fíjate que Jesús, después de haber recibido el bautizo y después de haber recibido la declaración del Padre, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron tentados en un jardín donde todo era maravilloso, pero Jesús fue llevado a un desierto terrible para enfrentarse con el diablo. Y mira, después de 40 días, la situación era al límite. Dicen los médicos que 40 días es el máximo que una persona puede resistir sin comer, sin empezar a morirte literalmente. A partir del día 40 comienza lo que se llama inanición, es decir, el cuerpo se devora a sí mismo, el cuerpo se consume a sí mismo y entras ya en un estado donde si no comes vas a morir literalmente sí o sí. A partir del día 40 la muerte está detrás de ti y ya en ese momento no hay solución para ti. Y quiero que pienses por un momento en esto, en que el Hijo de Dios está en una situación límite. Si no come ese mismo día, Jesús va a morir. Y Él es 100% Dios, pero 100% hombre. Y necesita como un ser humano comer. Pero ha estado 40 días sin probar bocado. Entonces el diablo viene en el momento de mayor debilidad, en el momento de mayor necesidad, en el momento de que es más vulnerable nuestro Salvador para tentarle. Y escucha esto, el diablo no tiene prisa. Sabe que sus días están contados, pero no tiene prisa para ejecutar sus planes. Él siempre nos va a tentar en la mayor debilidad, en la mayor necesidad, cuando somos más vulnerables, cuando estamos enfrentando una gran prueba. Es ahí donde el diablo nos va a tentar. Y Jesús está siendo probado de esa manera tan terrible. Y Él está esperando no al día 1 de ayuno, no al día 5 de ayuno, ni siquiera al día 30 de ayuno, sino al día 40, al último y definitivo día en el que es imprescindible que el Hijo de Dios, Jesús, reciba alimento. Por eso viene el tentador y le dice, le dice, si eres el Hijo de Dios, utiliza tu poder, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Las piedras a veces son redondas, se parecen panes. Y el diablo le dice, ¿de verdad tú eres el Hijo de Dios? ¿Dónde está tu poder? ¿De verdad eres el Hijo de Dios? ¿Dónde está tu Padre que no te da pan? Tu Padre te ha abandonado. Tu Padre te ha dejado. Si eres el Hijo de Dios, utiliza tu poder y demuéstrame tu poder haciendo pan para comer, porque estás a punto de morirte de hambre. Ya el hambre no es una incomodidad, ya es un dolor. Y Jesús está al límite de sus fuerzas, pero recuerda que Él está lleno del Espíritu Santo. Recuerda quién es Él. Y entonces Jesús, ante esa tentación, Él podría, por supuesto, hacer pan. Él podría saciarse. Pero Él no está ahí para hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Recuerda lo que Jesús dijo en el pozo cuando estaba con la samaritana y fueron a buscarle para comer. Rabí, come. Y dijo, yo tengo una comida que vosotros no habéis traído. ¿Le habrá traído a alguien de comer? No. Mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre y que acabe mi obra. La comida de Jesús no es el pan, sino la palabra, la voluntad de Dios. La comida de Jesús, lo más importante para Jesús, no es ni siquiera la vida, sino la palabra de Dios, el obedecer a Dios. Y por eso Él dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los judíos no tenían pan y Dios les mandó pan del cielo, el maná. Jesús dijo, el que cree en mí nunca tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero en ese momento Él está en una situación límite. ¿Y qué iba a hacer? ¿Esperar en su Padre para que le alimente
o tomarse las cosas por su cuenta. Esa es la gran tentación del diablo. Mira, Dios te ha dejado, Dios te ha abandonado, Dios se olvidó de ti, estás a punto de morir, estás a punto de fracasar, estás abandonado y dejado en un desierto. Tú eres un hijo de Dios, pero ¿dónde está tu padre? Tú eres el hijo de Dios, pero ¿dónde estás con tanta hambre? Vas a morir, estás a punto de morir. Si eres el hijo de Dios, di que estas cosas se conviertan en pan. Pero en ese momento Jesús recuerda la palabra. Muchas veces el diablo dice, como tú eres un hijo de Dios. ¿Y tu padre dónde está? ¿De vacaciones? Te ha abandonado tu padre. ¿Para qué sigues con él? Te va mejor en el mundo. Utiliza tu poder, utiliza tu autoridad para hacer las cosas no en sujeción a tu padre, sino conforme tú quieres. Y esa es la gran tentación. La gran tentación es, ¿por qué voy a esperar yo en Dios? ¿Por qué voy a esperar yo en Dios? Voy a hacerlo por mi cuenta. En verdad, yo necesito un hombre o una mujer para mi vida. No me viene por la mano de Dios, pues me busco uno en el mundo. ¿No? ¿Verdad? Mira, Dios no me ha provisto comida. Aquí puedo mangar algo, pues lo mango. Lo robo. Mira, tengo esta necesidad, engañando de esta manera y mintiendo, lo puedo conseguir. ¿Por qué voy a esperar en Dios? Lo hago por mi cuenta. Nos recuerda que Dios provee a su tiempo. No solo de pan vive el hombre. No son tus necesidades, mis necesidades lo primero, sino la palabra de Dios. Sino sujetarnos a Dios, que es nuestro Padre. Él no nos ha olvidado. Él no nos dejará morir. Él vendrá y nos librará. Y por eso le dice Jesús, no solamente necesito pan para vivir, necesito la palabra de Dios. Hay muchos que tienen la barriga llena y el alma vacía. Hay muchos que tienen la nevera llena de comida, mientras que sus almas están en inanición, sin comida. Vale, tú te cuidas el cuerpo, comes bien. ¿Y tu alma come bien? ¿Te alimentas de la palabra de Dios? ¿O tienes bastante con el pan del mundo? Porque no solo de pan vive el hombre. Tienes un alma inmortal que tienes que cuidar. Y esa alma vive de la palabra de Dios. Así que Jesús le responde, no solo de pan vive el hombre. No solamente necesito comida física, necesito esa palabra de Dios primero para mí. Entonces el diablo fracasó. Si tú tomas la espada de la palabra de Dios y recuerdas quién es tu Padre, y recuerdas qué es lo primero para ti, entonces buscarás primero el reino de Dios y su justicia, y Dios sabe que tú necesitas comer, beber, vestirte, necesitas todo eso, lo sabe Dios. Vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Pero buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas Él las dará por añadidura. Y Jesús está diciendo, sí, necesito pan, pero más quiero agradar a mi Padre. Más quiero la palabra de Dios. Más quiero obedecer a Dios. No necesito demostrar que soy el Hijo de Dios. No necesita Dios demostrarme nada. Sé que soy el Hijo de Dios. Es suficiente su palabra para mí. Por eso, recuerda que primero está Dios. Primero Él, no tú. Primero Él, no tus necesidades. Primero Él, no los demás. Primero Dios y no la gente. Primero Él, solo Él el primero. Y es por esto que Jesús está diciendo aquí, no solo de pan vive el hombre. La segunda tentación que vemos aquí es que nuestro Señor fue llevado por el diablo a lo más alto, al pináculo quiere decir a lo más alto del tejado, del techo, de la cornisa del templo. Un lugar, se calcula que de unos 50 metros aproximadamente. No sé cuánto, pero alto. Y ahí viene la segunda tentación del diablo. Si eres el Hijo de Dios. Esta es como una condición, ¿no? Si de verdad eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Porque escrito está, tú sabes que el diablo también sabe leer, ¿no?
y también conoce la versión Reina Valera del 60 y todas las demás versiones de la Biblia. El diablo ha estudiado teología. ¿No sabías tú eso? Y sabe citar la Escritura porque él se encarga de mentir y retorcer la palabra de Dios. Y por eso tenemos que estar con cuidado, porque el diablo es un engañador, un mentiroso. Y los mentirosos no fabrican billetes de 30 euros, sino de 20. ¿Tú conoces algún billete falso de 30 euros? Porque no existen. Pero de 20 sí que hay. Cuidado. De 50 también hay. Cuidado. El diablo es un gran falsificador y él utiliza la Biblia para decir, oye, si tú eres el Hijo de Dios, pues que te lo demuestre. Te tiras abajo y pones a prueba a tu Dios, porque parece que Él como que está ausente, te tiene muerto de hambre y te tiene aquí en un desierto a expensas de lo que yo quiera hacer. A ver si Él te lo demuestra. Pero cuidado con esta tentación, porque eso es poner a prueba a Dios. Eso emana de la incredulidad. ¿Está Dios con nosotros o no está Dios con nosotros? Porque nos ha dejado sin comida, nos ha dejado sin bebida en el desierto. ¿Qué vamos a hacer? Y desafiaron a Dios tantas veces. Desafiaron a Dios muchas veces porque querían, ¡ay, queremos carne! Que nos acordamos de cuando comíamos carne en Egipto. Ahora no tenemos agua, vamos a morir aquí. Ahora no tenemos pan, vamos a morirnos aquí. Entonces queremos que Dios nos dé una prueba de que Él realmente está con nosotros. Y eso fue lo que Dios le dijo a este rey, Acaz, Isaías capítulo 7. Dios, para poner la prueba, le dice, pide a ti señal a Jehová tu Dios, Isaías 7:11, demandándola, ya que de abajo, ya sea de abajo de lo profundo o de arriba de lo alto. Dios le había dicho a Acaz, hay un ejército enorme ahí para invadiros, pero yo, dice el Señor, lo voy a quitar de en medio y nunca te harán daño. Dios le da esa promesa al rey Acaz. Si quieres, pide una prueba de que eso va a ser. Y escucha la sabiduría de este hombre. 7:12. Y respondió Acaz, no pediré señal alguna, ni tentaré al Señor. Mucha gente pide señales. Los judíos piden señales. Queremos una señal de que Dios existe. Queremos que ocurra algo para que Dios nos demuestre que de verdad nos quiere, que de verdad estamos con Él, que de verdad Él es Dios, que de verdad Él está cuidando de nosotros, que de verdad Él nos va a proteger. Queremos pedir a Dios señales. ¿Por qué? Porque no creemos su palabra. Somos incrédulos y necesitamos ver para creer. Como Tomás. El Señor ha resucitado. Venga, hombre, venga. Si yo no meto mi dedo en sus llagas, si yo no meto mi mano en su costado, no voy a creer. Si no lo veo, no lo creo. La tentación del diablo viene cuando nosotros le pedimos a Dios una prueba. Ay, Señor, que necesito una prueba de que esto viene de ti. Tú tienes que confiar en Él. Porque lo que está diciendo aquí Jesús es, escrito está también. El salmo que cita al diablo y tergiversa al diablo es el Salmo 91. Y dice el versículo 11, es verdad, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos sus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid o la serpiente pisarás. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Pero fíjate, no es eso lo que está diciendo el Salmo 91. El Salmo 91 no es que está retando a Dios, sino que Dios promete que aquel que confía en Él le va a preservar cuando venga el problema. Pero no está diciendo que tú imprudentemente tientes y desafíes a Dios diciendo, voy a tirarme por aquí, por el balcón, porque como Dios está conmigo me va a salvar. Eso es lo contrario. Eso es tentar a Dios, eso es desafiar a Dios. Y eso está basado en la incredulidad y en el pecado. Ahora nuestro Señor, aunque fue tentado en todo como nosotros, Él no pecó, porque su naturaleza no es pecaminosa, pero la nuestra sí. Cada uno es tentado cuando de sus propios deseos pecaminosos es atraído y seducido. Y una vez que somos atraídos y seducidos se engendra
el pecado. Muchas veces el diablo te dice, si Dios estuviera contigo, Él te daría alguna prueba, Él te daría alguna demostración. Y hay mucha gente que dice, yo voy a creer en Dios cuando me toca la lotería. Yo voy a creer en Dios cuando se sane mi madre que tiene cáncer. Yo voy a creer en Dios cuando salga de esta ruina donde estoy, cuando me cure de esta enfermedad, cuando mi novio que me ha dejado regrese, cuando mi hijo que se marchó me llame, cuando ocurra lo que yo quiero, porque Dios está a mi servicio, claro está. Dios está para mi capricho, Dios está para mi servicio. Cuando yo le pida a Dios eso que le pido, entonces voy a creer en Él. Y eso dice el Señor, no tentarás al Señor tu Dios, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Porque eso demuestra la incredulidad y el egoísmo de nuestro corazón. ¿Qué prueba necesitas tú de que eres un hijo de Dios? Yo te voy a dar una. ¿Lo tienes bastante con la cruz? ¿Qué prueba necesitas tú del amor de Dios? ¿No es suficiente la cruz? ¿Quieres más? ¿Qué prueba necesitas tú del amor de Dios? ¿No tienes bastante con la cruz? Luego entonces, la gente incrédula desafía a Dios y reta a Dios. Y muchas veces el diablo nos dice, desafía tú también a Dios, reta a Dios y pídele pruebas. La prueba es que el que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él generosamente todas las cosas? No pongas a prueba al Señor tu Dios. La tercera tentación que se menciona aquí es la del mundo. El 1 de Juan, capítulo 2, nos dice que el pecado consiste en los deseos de los ojos, en los deseos de la carne y en la vanagloria de la vida. Los deseos de los ojos es, tengo hambre, eso me gusta, no, yo eso lo necesito y lo quiero. El deseo de la carne es que se haga mi satisfacción personal, mi placer personal, mi gusto personal, que Dios esté a mi servicio para que me dé lo que yo quiero. Pero la gloria del mundo también me gusta, que me aplaudan, que me quieran, que todo el mundo, que sentir que todo el mundo me quiere, que todo el mundo me aprecia. Pero escucha, el diablo dice, le mostró todo el mundo y la gloria del mundo, los reinos, y dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Esta tentación es mucho más fuerte que las otras dos. Porque verás, Jesús había venido a morir. No había venido de excursión. No había venido para ver cómo estábamos, no. No había venido de visita. Había venido para ir a Getsemaní y de Getsemaní al Calvario. Él nació para morir. Nació en un pesebre y murió en una cruz. Él había venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Él había venido para llevar sobre su propio cuerpo nuestros pecados. Él había venido para llevar nuestras maldades y librarnos así del poder del diablo y el poder del pecado y traernos la vida. Pero el diablo dice, si tú me adoras, yo me rindo. Si tú me adoras, yo me rindo y ya no hay guerra, no hay pelea. Yo te doy todo lo que la autoridad y el poder que yo tenía del mundo y ¿todo está bien? Pero recuerda por un momento de dónde viene el diablo. ¿Por qué echaron fuera al diablo? Porque quería ser como Dios. Él fue creado como el ángel más hermoso y más poderoso. Pero el orgullo entró en él, no sabemos cómo, pero el orgullo entró en él y según nos dice el profeta Ezequiel fue expulsado de ahí. Todo lo que quería el diablo es que Dios le reconociera como Dios mismo. Si el Hijo de Dios le adora, entonces Él es igual a Dios, ¿sí o no? ¿No? Si el Hijo de Dios, que es su segunda persona, adora al diablo, está diciendo que el diablo es igual a Dios o semejante a Dios. ¿Qué fue lo que dijo el diablo a Adán y Eva? Y seréis como Dios. Lo que él quería ser, sabiendo el bien y el mal. La cruz no es necesaria.
Los latigazos no hacen falta. Los escupitajos no. Las burlas no. Las traiciones no. Ningún sufrimiento va a venir a ti. Solamente tú me adoras y ya todo será para ti. Pero escucha que el diablo es un mentiroso, padre de mentira. El diablo no tiene ni un centímetro de esta tierra. Ni un centímetro. El diablo es un ocupa. Él fue echado del cielo y vino a la tierra para pelear con Dios porque lo habían echado. Vino para como un ocupa a esta tierra hasta que el Señor lo saque de aquí. Está en libertad condicional a la espera de la condenación del infierno. Pero el diablo no tiene ni un centímetro porque del Señor es la tierra en su plenitud. El mundo y los que en él habitan. ¿Qué es eso de que el diablo manda en el mundo? Y que el diablo no manda en ningún lado, no manda ni en su casa. Él es un siervo de Dios. Él le besa los pies a Dios. Él no tiene ningún poder ni ninguna autoridad sobre nada absolutamente, ni un cabello de tu cabeza tiene él autoridad a no ser que Dios le dé permiso. No puede ni respirar, no puede ni hablar, no puede ni sentir, no puede hacer nada si nuestro Dios no le da el permiso para que exista. Pero muchos han creído las mentiras del diablo. ¡Oh, el diablo es el príncipe de este mundo! El príncipe de este mundo pecaminoso. Sí. El Dios de este mundo en cuanto al pecado, porque es el campeón de los pecados. Sí. Pero el diablo no tiene de esta tierra, ni de sus personas, de las personas que habitamos aquí, ni un pelo. Y por lo tanto, es una gran mentira decir todo esto te daré, o como dice el Evangelio de Lucas, esto me ha sido dado a mí, yo lo doy a quien quiero, tararita de vi, caperucita roja y el lobo y todo lo que tú quieras. Mentira. Y cuidado con las mentiras del diablo, porque él te dice, mira, si dejas a Dios, el mundo yo te voy a dar mucho más. Te voy a dar dinero, placer, cosas. Pero escucha, había un hombre que era rico y tuvo un cosechón. Una cosecha tan grande que ya no tenía dónde meter tanto fruto. Y ese hombre dijo, ¿qué voy a hacer con tanto fruto? ¿Qué voy a hacer con tanta cosecha? Voy a derribar mis graneros, voy a hacer unos graneros más grandes. Y una vez que llene los graneros de tantos frutos, de tantos bienes, voy a decirle a mi alma, alma, come y bebe y regocíjate que tienes muchos bienes para muchos años. Y dice Jesús, necio, esta noche vienen a pedirte el alma y lo que tienes, ¿para quién será? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? El mundo con todas sus cosas no es absolutamente nada si no tienes a Dios. Por eso Jesús le responde con la palabra. Porque es así como hay que responder al diablo. Al diablo hay que responderle con la palabra. Con la palabra de Dios, no con la tuya. ¡Oh, no sé qué, no sé cuánto! Eso está prohibido en la Biblia. Eso de maldecir, no sé qué, no sé cuánto, eso está prohibido. Eso es algo muy peligroso. Ni siquiera el arcángel Gabriel se atrevió a reprender a Satanás. Lo dice el libro de Judas. Hay personas tan ignorantes y tan atrevidas que van por ahí echando maldiciones y tal. Eso no es cosa tuya. El libro de Judas dice que el arcángel Miguel, cuando luchaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Le dijo te maldigo, te tal? No, le dijo que el Señor te reprenda. Así que usted, hermano, hermana, tú, hermano, hermana, tu boca es para bendecir, nunca para maldecir. Y cuando viene enemigo, lo que hay que decir es que el Señor te reprenda y que el Señor te juzgue. Porque tenemos que también respetar a las autoridades espirituales. Y recuerda que el diablo es una autoridad espiritual. ¿Es mala? Dios la juzgará, pero es una autoridad que está sobre ti porque tiene más poder que tú. Entonces recuerda lo que dice el Señor. Es con la palabra de Dios con la que nosotros nos mantenemos firmes. Y por eso dice Jesús, vete, Satanás, porque escrito está.
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo hay un Dios a quien servimos, a quien adoramos. Al Señor tu Dios adorarás. No adorarás al dinero, no adorarás el poder, no adorarás la comodidad, no adorarás el bienestar, no adorarás a las personas, no adorarás a las cosas y por supuesto no adorarás a ninguna criatura, ni a ninguna persona hecha imagen y semejanza de Dios, ni ninguna imagen, ni ninguna cosa que no sea Dios mismo. Y por eso Jesús lo tenía muy claro. Vete, Satanás, porque esa tentación última era tan repugnante que Jesús se defendió diciendo, vete, porque escrito está. Resistid al diablo y huirá de vosotros. La palabra de Dios nos dice, voy a terminar con esto, que el diablo de entonces le dejó por un tiempo. No lo dice el Evangelio de Mateo, pero sí el Evangelio de Marcos o Lucas, no recuerdo bien. Y entonces los ángeles sirvieron a Jesús. Jesús no se murió de hambre. Murió porque tenía que morir de lo que tenía que morir, porque Él se ofreció voluntariamente. Los ángeles vinieron a servirle. Y nuestro Señor venció a Satanás. A la serpiente la pisó. Se cumplió el Salmo 91. Pisarás la serpiente. Se cumplió. Porque Él vino venciendo y para vencer. Y nosotros en Cristo podemos vencer al diablo. En Él. En Cristo podemos vencer a la tentación. El diablo nos va a decir, ¿por qué te vas a complicar la vida con ser cristiano, con lo bien que esté, que el mundo te ofrece? Mira, qué partido de fútbol tan bueno, te vas a ir a la iglesia ahora. Mira la película que tú querías. Tus amigos vienen y te dicen, oye, vámonos al cine. Vámonos a tomarnos algo por ahí. Ah, es la hora del culto, pero hay otros días de culto. Deja eso, hombre. Con nosotros te va a ir mejor. El diablo tiene también a sus secuaces, a sus seguidores, y aquellos incluso que ni se dan cuenta, él los usa para decirnos que si le adoramos, si le seguimos a él, si seguimos sus caminos, seguro que nos va a ir mejor. Eso es lo que nuestra carne quiere, pero entonces tenemos que recordar, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Demasiadas veces adoramos otras cosas que no es el Señor. Por ejemplo, la familia. Hay que amar a la familia, pero no adorarla. Estaría bueno que no amásemos a nuestra familia, que no amásemos al prójimo. Seríamos como el diablo. Pero escucha, el que ama a su padre o a su madre o a su mujer o a sus hijos más que a mí, no es digno de mí. Y hay hombres y mujeres cristianos que aman más a su familia, a su trabajo, a sus amigos, a su comodidad, a su bienestar, a su dinero, a sus cosas, más que al Señor. Recuerda lo que dice Jesús aquí. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Servimos a Dios y no a los hombres. Somos siervos de Él. Y si nosotros vemos que incluso alguien de nuestra propia familia nos seduce para que nos apartemos de Dios, tenemos que recordar que no es esa persona quien habla, sino el enemigo. Y por eso tenemos que recordar que somos hijos suyos. Lo bueno es que con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, podemos vencer la tentación y podemos vencer al tentador. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces? Y con esto cerramos. Jesús dijo, como venció la tentación nuestro Señor Jesucristo, fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia y oportuno socorro. Como Él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Escucha, cuando viene la tentación, clama a Dios. Cuando viene la tentación, cuando viene el diablo y tocando tu puerta con muchos engaños, con muchas lanzas, con muchas mentiras, con muchas seducciones, con muchas cosas atractivas,
Lo que debemos hacer es clamar a Dios y tomar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, y el escudo de la fe, recordando quiénes somos. Y entonces, si permanecemos firmes, el diablo huirá de nosotros. Tú y yo no podemos contra el pecado. Tú y yo no podemos contra el diablo. Pero Él sí puede. Él sí puede. Y entonces cuando Él viene, la tentación se va. Cuando Cristo viene, el diablo huye. Cuando uno más poderoso entra en la casa, Él ocupa, tiene que irse. Y cuando tú y yo somos tentados, ojalá que no lo seamos y pidamos al Señor que nos libre de la tentación, pero cuando tú y yo somos tentados, debemos pedir socorro inmediato. Socorro inmediato. Como aquellos que están en la patera y ven que el agua los va a volcar y van a morir y piden socorro, así tú también y yo, tú y yo tenemos que pedir socorro al Señor para que nos libre de las tentaciones del diablo y de sus engaños. Y recordemos que la manera de defendernos es: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si estás unido a Cristo y tienes su palabra, puedes vencer. Sé un vencedor en Él. Amén. Vamos a orar al Señor. Muchas veces, Señor, somos tentados por nuestro enemigo. Somos tentados también porque nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro corazón pecaminoso, ama lo material, ama lo carnal, ama lo que ve por los ojos, los deseos de la carne, el orgullo de la vida. Muchas veces somos tentados y seducidos por nuestra propia carne pecaminosa y también el diablo se aprovecha de todo eso. Somos débiles, Señor. En verdad, como dice tu apóstol, estamos vendidos al pecado. Pero gracias doy a Jesucristo. Gracias damos a Dios por Jesucristo. Él venció. Él es el vencedor. Él aplastó a la cabeza de Satanás. Y nosotros en Él podemos vencer toda cruel tentación. Solo hay poder en Jesús. Solo hay gracia en Él. Nosotros no podemos contra el pecado, no podemos contra el diablo, no podemos contra el mundo. Es demasiado poderoso, es demasiado ambicioso, es demasiado seductor, es demasiado para nosotros. No podemos. Sin Él no podemos hacer nada, pero podemos clamar a Él. Oh Señor, líbranos de la tentación. Que cada día vengamos a Ti. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Señor, yo soy débil. Muchas veces caigo en el pecado. Ven a librarme de toda tentación. Pero si tengo que entrar en tentación, si Tú así lo quieres, porque Tú quieres forjar en nosotros un carácter más fuerte y permites que la tentación venga y nos golpee y nos sacuda, Señor, si somos zarandeados como a trigo, gracias porque Cristo ora por nosotros para que nuestra fe no falte. Y gracias, Señor, porque Él está dispuesto a socorrernos. Y te pedimos socorro, socorro, Señor, ayúdanos. Cuando venga la tentación, cuando seamos tentados por el diablo, venga de donde venga la tentación, que vengamos a Ti pidiendo socorro y ayuda. Nuestro socorro viene del Señor que ha hecho los cielos y la tierra. Nuestro socorro viene de aquel que venció, aquel que es el vencedor, aquel que está en el trono y aquel que ha dicho: ven a mí para tener socorro y gracia oportuna. Pero aún, Señor, queremos darte las gracias, porque si caemos en la tentación, ojalá que no lo hagamos, pero cuando caemos en ella y nos sentimos hundidos, nos sentimos acusados, sucios, derrotados, desbaratados, desanimados, cuando el diablo viene para abusar de nosotros, para hundirnos aún más en el pozo, para llevarnos a la más profunda desolación, la más profunda tristeza y miseria, desde lo más profundo también podemos clamar a Ti y decirte: oh Señor, Tú en la cruz perdonaste mis pecados, Tu sangre me limpia de todo pecado, levántame de aquí, sáname y libérame. Porque sea que resistamos a la tentación, o sea que caigamos en ella, Cristo no nos va a abandonar. Él está con nosotros siempre.
Y por eso te damos las gracias y te damos la gloria, porque en Él somos más que vencedores, de tal modo que ni la muerte ni la vida, ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni el hambre ni la sed, ni ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aunque todo sea contrario a nosotros, y aunque estemos rodeados de montones de demonios, nuestro Señor Jesucristo nos tiene en sus manos y nos guardará. No nos dejarás en el desierto para que muramos. Tú nos llevarás contigo al paraíso y a la gloria. Tus ángeles nos servirán si confiamos en ti. Te pedimos que lo podamos hacer en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar una alabanza para finalizar y después Lidia nos traerá los anuncios.